Bueno, en esta ocasión traemos algo que tiene que ver con el diagnóstico de grupo. Ahora que volvamos a clases en los próximos meses de agosto, pues yo creo que hay que retomarlo, la importancia que tiene diagnosticar el grupo que tenemos, el grupo que nos va a tocar, o en su defecto, en su caso, el grupo que vamos a tener como nuevos docentes o como nuevos tutores de estas asignaturas o de este grado escolar. Y retomo lo que dicen los aprendizajes claves para la educación integral en lo que viene siendo los principios pedagógicos que se establecen y que nos marcan ahí una serie de recomendaciones que yo quise tomar para el diagnóstico y que creo que son pertinentes para llevarlo a cabo, ya que vamos a tener alumnos que están un poquito fuera de tono de lo que viene siendo la carga o el horario escolar, con alumnos que a lo mejor vienen un poquito con otro ritmo de aprendizaje, con otros criterios de aprendizaje. Y pues bueno, hay que tomar esto en cuenta, el diagnóstico, como una parte fundamental del quehacer educativo, del quehacer docente y del quehacer pedagógico. Y retomo esto de los principios pedagógicos porque creo que ahí se centra algo de lo que tiene que ver con el diagnóstico. Y lo pongo aquí a consideración. Dice, el principio pedagógico número 1 dice, poner al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo. La educación habilita a los estudiantes para la vida en su sentido más amplio. El aprendizaje tiene como propósito ayudar a las personas a desarrollar su potencial cognitivo, los recursos intelectuales, personales y sociales que le permiten participar como ciudadanos activos, contribuir al desarrollo económico y prosperar como individuos en una sociedad diversa y cambiante. Al hacer esto, se amplía la visión acerca de los resultados del aprendizaje y el grado de desarrollo de competencias que deben impulsarse en la escuela, y se reconoce que la enseñanza es significativa si se genera aprendizaje verdadero. ¿Qué significa eso? Pues bueno, que nosotros como docentes tenemos que poner al centro de todo lo que hagamos al estudiante, y que este estudiante debe de, con nuestras actividades, con nuestras secuencias didácticas, con nuestras planeaciones, debe de acrecentar el desarrollo de las competencias que nosotros tratamos de desarrollar o desarrollamos en cada uno de nuestros alumnos. Por eso el diagnóstico parte como eje fundamental para desarrollar estas habilidades y para desarrollar esto como el eje rector en el centro de cada uno de los estudiantes. Número 2. Tener en cuenta los saberes previos del estudiante. El docente reconoce que el estudiante no llega al aula en blanco y que para aprender requiere conectar los nuevos aprendizajes con lo que ya sabe, lo que ha adquirido por medio de la experiencia. En este sentido, vamos a tener alumnos que vienen un poquito rezagados del tercer trimestre o del tercer bloque. Y aquí nosotros debemos de ser conscientes como docentes de que el alumno no llega en blanco, sino que eso poco que sabe o eso mucho que sabe, nosotros lo debemos de adaptar a los procesos de enseñanza. Y aquí dice, los procesos de enseñanza se anclan en los conocimientos previos de los estudiantes, reconociendo que dichos conocimientos no son necesariamente iguales para todo. Por ello, el docente promueve que el estudiante exprese sus conceptos y propuestas como parte del proceso de aprendizaje. Así se conocen las habilidades, las actitudes y los valores de los estudiantes para usarlos como punto de partida en el diseño de la clase. Y bueno, en este sentido, pues en el diseño de la clase, viendo cómo vienen los alumnos, observando cuál es su comportamiento, sus actitudes después de esta suspensión a causa del COVID-19, pues nosotros tenemos que desarrollar una planeación o un curso remedial óptimo para solventar estas pequeñas lagunas que se presentan. Y la planeación juega un papel importante, y me permito leer lo que es la planeación. La planeación de la enseñanza es sensible a las necesidades específicas de cada estudiante. Las actividades de enseñanza se fundamentan en nuevas formas de aprender para involucrar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje
mediante el descubrimiento y dominio del conocimiento existente y la posterior creación y utilización de nuevos conocimientos. Esto tiene que ver básicamente con tener en cuenta los saberes previos que el alumno puede tener o desarrollar al iniciar el nuevo ciclo escolar a través de una propuesta del curso remedial. Y también nosotros podemos ofrecer un acompañamiento al aprendizaje basado en que en antes de remover el acompañamiento, nosotros, el profesor, se asegura de la solidez de los aprendizajes. En este sentido, no podemos seguir avanzando un conocimiento nuevo, un aprendizaje esperado nuevo, sin antes saber que el alumno ha consolidado estos aprendizajes que tenía desfasados o que tal vez no tenía desarrollados. Y también otro principio pedagógico que tiene que ver en este sentido para el diagnóstico, o que se puede fundamentar el diagnóstico, es valorar el aprendizaje informal, que se divide en 3 puntos. Hoy no solo se aprende en la escuela. Los niños y jóvenes cuentan con diversas fuentes de información para satisfacer sus necesidades e intereses. La enseñanza escolar considera la existencia y la importancia de estos aprendizajes informales. Los maestros investigan y fomentan en los estudiantes el interés por aprender en diferentes medios. Una forma de mostrar al aprendiz el valor de ese aprendizaje es buscar estrategias de enseñanza para incorporarlo adecuadamente al aula. Los aprendizajes formales e informales deben convivir e incorporarse a la misma estructura cognitiva. En pocas palabras, debemos de también nosotros tener conciencia de que el alumno puede tener un aprendizaje no informal, y que a raíz de este aprendizaje informal que aprendió en su casa, en el contexto donde se desarrolla, en el contexto donde convive, nosotros tenemos que adaptar ese aprendizaje, eso que aprendió, lo tenemos que adaptar para que en verdad el alumno desarrolle el significado de lo que tiene que ver con los aprendizajes esperados. Es decir, enlazar el aprendizaje informal, unirlo con el aprendizaje formal que nosotros damos en cada una de las clases. Y todo esto que acabo de leer, pues tiene que ver se fundamenta en una parte de lo que es esencialmente el diagnóstico que debemos de realizar al iniciar el ciclo escolar, y más aún con esta suspensión que tuvimos desde el día 23 de marzo. Es importante nosotros tener un diagnóstico, una radiografía cabal y rotunda de cómo está nuestro grupo en este sentido. Y también pongo a su consideración una presentación que tiene que ver con el desarrollo del diagnóstico, tanto interno como externo, que utilizamos en las planeaciones didácticas argumentadas en la evaluación del famoso INE y del servicio profesional docente. Pongo esto a su consideración por si les llega a servir o por si les puede causar un apoyo. Y dice aquí con contexto interno y contexto externo. Dice: el contexto externo está constituido por todo lo exterior a la organización. En términos de la educación, el entorno externo de las escuelas está constituido por entidades tales como padres y apoderados, las otras organizaciones sociales, la economía que entorna las escuelas, el sistema legal, el cultural o el político. Las organizaciones no existen en un vacío, existen en el entorno. La organización se nutre de su entorno y en este sentido depende de él. Por ello, el tema de las escuelas con su entorno es muy importante. Sin embargo, hasta la fecha, las relaciones de la escuela con el entorno tienden a ser de carácter pasivo, descripción del conocimiento del entorno, más que activo, interacción concreta con el entorno. Desde el punto de vista de la gestión, esta debe orientarse a facilitar una relación de interacción con el entorno externo. El contorno interno lo contribuyen las personas que son los miembros de la organización. Esto llama la atención a que las personas son el contexto interno, pero no en cuanto a cualquier característica de las personas, sino aquellas características que los hacen miembros de esta organización. En las escuelas, el contexto interno está constituido por personas, pero solo en cuanto a ellas son alumnos.
docentes, técnicos, directivos, y no en tanto de seres humanos. La gestión educativa es la gestión del entorno interno orientada hacia el logro de los objetivos de la escuela. Bueno, aquí tiene una justificación de lo que es el contexto interno y el contexto externo. Y aquí viene una serie de orientaciones que pueden ustedes definir como contexto interno y externo. El contexto interno pues puede ser la infraestructura de la escuela, la organización escolar, los recursos áulicos, didácticos y lúdicos, los programas federales o estatales o municipales para los alumnos y los espacios escolares y su uso, que aquí nosotros pues los tenemos que adaptar dependiendo de las características que establezca la Secretaría de Salud respecto al COVID. Y el contexto externo pues pueden ser aspectos socioculturales de la localidad, las fuentes de trabajo, los números de habitante, el entorno familiar, el entorno cultural, y dentro de este entorno cultural o dentro de este contexto externo pues el entorno de salud, porque nosotros tenemos que como maestros estar fomentando el hábito a cuidarnos entre todos a raíz del coronavirus. Otro sentido que viene aquí es que nosotros tenemos que explicar de qué manera se toman en cuenta las características del contexto interno y del contexto externo para planear y para establecer una secuencia didáctica y un diagnóstico pertinente y oportuno para que nos permita desarrollar una planeación bien y que nos permita sobre todo que los alumnos que se quedaron rezagados estén a la par y estén en este sentido mejor y logren que este nuevo ciclo escolar que en agosto inicia el 2021, pues todos los alumnos estén a la par y sobre todo puedan alcanzar las metas y los objetivos que planteamos en el ciclo escolar 2021 y que lo vamos a definir en esta fase intensiva ahora que regresemos de este receso magisterial. Otro punto importante a destacar es el diagnóstico del grupo. ¿Y qué es el diagnóstico del grupo? El diagnóstico como fase inicial de la planificación didáctica significa un insumo para la planeación escolar. A partir de la información obtenida, los docentes decidirán, de ser posible, con los colegas del mismo grado que atienden la organización de los aprendizajes que abordarán bimestralmente, en este caso trimestralmente, así como a las estrategias y los recursos didácticos que emplearán. CEP 2012. En ese sentido, pues nosotros también, aparte del contexto externo y del contexto interno, también tenemos que hacer demasiado énfasis en el diagnóstico del grupo. ¿Y qué entendemos por el diagnóstico del grupo? Pues se divide en aspectos cognitivos, físicos y sociales. Cada uno de esos aspectos tiene sus subtemas. En el caso de cognitivos, estilos de aprendizaje, necesidades educativas, conocimientos previos. En el caso de los físicos, número de alumnos, el clima del aula, el promedio de la edad. En los sociales, pues puede ser la participación de los padres de familia en el proceso formativo del alumno, la solvencia económica de los alumnos y fomentar la convivencia entre los alumnos. En este sentido, pues son una serie de recomendaciones que se dan para que ustedes las tengan a consideración ahora que volvamos en agosto con nuevo grado escolar, si es que vamos a tener nuevos alumnos, nuevo grado, y si es el caso de que repetimos el grado y los mismos alumnos, pues nosotros tenemos que estar al pendiente de cómo se quedaron antes de que la pandemia llegara a México y antes de suspender clase. Si tenemos alumnos nuevos, pues es muy pertinente hacer un diagnóstico oportuno, un diagnóstico real de cómo se encuentran nuestros alumnos para en el proceso del ciclo escolar 2021 no estar batallando y sobre todo que los alumnos lleguen a sus objetivos y a sus metas y desarrollar las competencias que el plan y programa desarrolló. Sabemos que los maestros somos muy hábiles en este sentido. Pues estas son una serie de recomendaciones y una serie de orientaciones que quise poner sobre la mesa. Espero que les sirvan. Mi nombre es Joel Orozco González. Los invito a que les den un like a este video. Los invito a que se suscriban. Los invito a que le den un clic a la campanita para que estén recibiendo las notificaciones. Y los invito también a que si les gustó este video lo compartan con sus compañeros. De una manera humilde tratamos de ayudar. Les mando un afectuoso saludo a la distancia. Espero se encuentren muy bien, compañeros maestros. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.